El viento seco de la sierra de Oaxaca soplaba con una terquedad antigua, levantando remolinos de polvo que se colaban por las rendijas de las casas de adobe y tiznaban de ocre las fachadas agrietadas de San Dionisio Cotepec. Los majeyes se alzaban como soldados, silenciosos, en las lomas peladas, con sus pencas abiertas hacia un cielo duro y blanquecino que pocas veces se apiadaba con lluvia. Al amanecer, los gallos cantaban mezclados con el repicar distante de las campanas de Santa Ana del Valle, recordándole a todos que la vida no pertenecía a la ley escrita, sino a la voluntad de quienes dominaban la tierra. En las calles angostas, los niños caminaban descalzos, acostumbrados a esquivar charcos de agua sucia y montones de basura reseca. Los ancianos, sentados en banquitos de madera, observaban en silencio, como si supieran que cada palabra dicha en voz alta podía volverse condena al caer la tarde. En las cantinas discretas, escondidas detrás de puertas pesadas de madera, los hombres hablaban en susurros sobre deudas, patrones y pleitos por terrenos marcados solo por piedras y memoria. Ningún papel oficial valía tanto como el apretón de manos de un cacique, y ningún juez tenía más autoridad que el terrateniente que prestaba dinero en épocas de siembra. En Tacolula de Matamoros, los comerciantes llegaban desde temprano, con camiones cargados de frutas, maíz y mezcal, pero detrás de la apariencia de prosperidad, se respiraba una tensión que nadie se atrevía a nombrar. Lo que un hombre poderoso insinuaba en una mesa rodeada de botellas podía convertirse, en cuestión de horas, en sentencia para toda una familia. Las historias de injusticias antiguas seguían vivas en los murmullos, como cicatrices que jamás terminaron de cerrar. La iglesia de Santa Ana del Valle se erguía en lo alto como una especie de guardián severo, su campanario visible desde caminos polvorientos y laderas donde las mujeres lavaban ropa en pilas de cemento. El color desgastado de sus paredes se mezclaba con el cielo, pero su presencia imponía un respeto que bordeaba el miedo. Dentro, las imágenes de santos miraban con ojos de madera que parecían juzgar cada paso, cada pensamiento, cada rumor. Los sermones del párroco no hablaban de consuelo, sino de obediencia, de sacrificio y de una honra masculina que debía protegerse incluso a costa de la dignidad de las mujeres. Cualquier muchacha que osara levantar la voz contra un patrón, cuestionar a un cacique era señalada en confesiones veladas, en rezos susurrados y en miradas que la desnudaban con desprecio. En los pueblos dispersos de los valles centrales, la palabra escándalo no necesitaba pruebas, bastaba con que alguien, con suficiente influencia, la pronunciara durante la mañana, para que al atardecer se convirtiera, en verdad, incuestionable. Las mujeres aprendían desde niñas a agachar la cabeza, a caminar pegadas a las paredes, a no mirar de frente a los hombres que llegaban montados en camionetas relucientes a visitar a los terratenientes. Los abusos no se contaban como crimen, sino como parte del destino de quienes habían nacido, sin apellido de peso ni tierras a su nombre. En las noches, alrededor de fogones humeantes, las madres repetían a sus hijas que hablar demasiado traía desgracias, que el silencio era la única protección posible para quienes no podían comprar justicia. En medio de ese entramado de miedo y costumbre, el nombre de Augusto de la Vega aparecía una y otra vez, como si fuera una marca, clavada en el paisaje. Dueño de extensas tierras de agave, de Matatlán y Tacolula, su poder no se medía solo en hectáreas, sino en favores políticos, en sobres entregados a escondidas en oficinas municipales y en misas financiadas con generosas donaciones. Su hacienda, asentada a la orilla del camino real que llevaba hacia Yerbe el Agua, era un punto de referencia obligado para arrieros, campesinos y comerciantes. Sin embargo, detrás de las paredes blancas y los portones altos, se escondían historias que la gente prefería no repetir en voz alta. Algunos decían que la casa estaba llena de fantasmas de peones explotados. Otros, que el verdadero fantasma era el miedo que le imponía. Elena Morales conoció ese miedo antes incluso de pisar la hacienda. Nacida en Mitla, en una casita rodeada de campos de mezcal, donde sus padres trabajaban como jornaleros, creció escuchando discusiones sobre deudas imposibles de pagar y promesas nunca cumplidas de mejores salarios. Su infancia estuvo marcada por el olor del agave cocido, por el brillo del sol reventando sobre las pencas y por las manos agrietadas de su madre, que terminaba el día con la espalda encorvada y los ojos enrojecidos. Desde pequeña aprendió a cargar cubetas de agua, a arreglar toties endurecidas para que parecieran frescas y a hacer silencio cuando los adultos hablaban de asuntos de hombres. Cada amanecer sentía que el futuro se decidía lejos de ella,
en mesas donde nunca tendría lugar. El día en que su vida cambió para siempre no estuvo marcado por ninguna señal extraordinaria en el cielo. No hubo tormentas, ni eclipse, ni temblor. Solo un hombre montado en una camioneta polvorienta, que se estacionó frente a la humilde casa de sus padres en Mitla. La conversación fue breve, cargada de términos que Elena no comprendía del todo: deuda, intereses, plazo vencido, oportunidad. Su madre lloraba en silencio, su padre evitaba mirarla a los ojos, y ella sentía un nudo en el estómago, sin entender por qué. Sus manos temblaban tanto. Cuando el hombre pronunció el apellido de la Vega, la sensación de peligro se volvió más densa, como si el aire se hubiera llenado de humo invisible. Nadie le preguntó si estaba de acuerdo. Simplemente le dijeron que era lo mejor para todos. Elena fue entregada como se delega una cosecha atrasada a una cuenta pendiente. No hubo contrato, ni firma, ni testigos formales. Solo la presencia de un intermediario conocido por hacer encargos para la familia de la Vega y el silencio resignado de sus padres. Le dieron una pequeña bolsa con 2 mudas de ropa, un rosario gastado y un arrebozo heredado de la abuela. En el camino hacia Matatlán, mientras el vehículo avanzaba entre campos de maguey y polvo que se pegaba a sus mejillas, ella miraba hacia atrás, intentando memorizar cada piedra, cada curva, cada poste de luz, como si así pudiera retener un pedazo de la vida que le estaban arrancando. El paisaje, que siempre le había parecido familiar, se convirtió de pronto en un recordatorio de lo poco que valía su voluntad frente a las decisiones de los poderosos. La hacienda de Augusto de la Vega apareció ante sus ojos como una especie de mundo aparte, rodeado de bardas altas y portones que no dejaban ver lo que ocurría dentro. Desde afuera, el lugar tenía cierta belleza: corredores amplios, tejas rojizas, un patio central donde se escuchaban gallinas y perros, y al fondo, hileras largas de agaves que se perdían en el horizonte. Sin embargo, Elena sintió un estremecimiento al cruzar el umbral, como si estuviera entrando en una boca demasiado grande dispuesta a tragársela. Los peones bajaban la mirada cuando ella pasaba. Las mujeres que trabajaban en la cocina la observaban con una mezcla de lástima y curiosidad, y el administrador le indicó con voz seca que debía obedecer en todo lo que se le ordenara, porque ahora pertenecía a la casa. Con el paso de los días, la rutina de Elena se convirtió en una sucesión de órdenes, regaños, silencios obligados. Se levantaba antes del amanecer para ayudar en la cocina, cargar agua, limpiar corredores y preparar la ropa de quienes tenían un lugar reconocido dentro de la hacienda. Nadie le explicaba con claridad cuál era su posición exacta. No era una simple sirvienta, pero tampoco era tratada con el respeto de una esposa legítima. Lo único que escuchaba con frecuencia, de labios de mujeres mayores y de sirvientes acostumbrados a repetir lo que oían, era que debía agradecer la generosidad de Augusto, porque había aceptado hacerse cargo de ella, a cambio de la deuda de su familia, en vez de gratitud. Elena sentía una mezcla de humillación y rabia que no se atrevía a dejar salir. Con el tiempo, los susurros comenzaron a rodearla como un enjambre de insectos que no la dejaba en paz. Se decía en los pasillos que estaba descompuesta, que había algo malo en su cuerpo porque, a pesar de compartir el techo con Augusto, no le había dado un heredero. Las miradas que antes eran de curiosidad se volvieron de desprecio, como si su supuesto fracaso la convirtiera en una mancha dentro de la casa. Cada comentario dolía como espina clavada bajo la piel, pero lo que más la hería era la manera en que esas palabras se alineaban con viejos recuerdos que había tratado de enterrar. Un cuarto pequeño detrás de una iglesia, una partera de manos firmes, un llanto ahogado en la madrugada, y un bebé arrancado de sus brazos antes de que pudiera aprender su nombre. Ese secreto, guardado con miedo desde San Lorenzo Albarradas, se mezclaba con la culpa que ahora le imponían, convirtiendo su vida en una prisión sin barrotes visibles. Las noches en la hacienda eran aún más pesadas que los días, porque el silencio permitía que los pensamientos tomaran fuerza y se volvieran insoportables. Elena dormía en un cuarto estrecho, con una cama de hierro que crujía al menor movimiento y una ventana pequeña desde la cual apenas se veía un fragmento del cielo. A veces, cuando el viento cambiaba de dirección, alcanzaba a oler el humo de las cocinas de los pueblos cercanos y el aroma del mezcal cociéndose en hornos bajo tierra. Y entonces el corazón se le encogía recordando la casa de sus padres en Mitla. Rezaba con los ojos abiertos, no porque esperara un milagro, sino porque necesitaba aferrarse a algo que no perteneciera a Augusto ni a sus órdenes. Cada vez que cerraba los párpados,
volvía a sentir la sensación de brazos, arrancándole a su hijo, el murmullo de la partera diciendo que era lo mejor, y la sombra de un sacerdote que había decidido callar. En el día, la humillación no llegaba solo en forma de palabras, sino también de silencios calculados. Cuando se sentaba a la mesa, lo hacía siempre en una esquina, esperando a que todos terminaran para poder probar lo que quedara. Si alguna vez se atrevía a tomar agua antes que otros, una mirada fría del mayordomo bastaba para recordarle su lugar. Las mujeres de la cocina compartían chismes sobre bodas, bautizos y embarazos ajenos, pero callaban de golpe cuando Elena entraba, como si su presencia trajera una sombra indeseada. Ella hacía como que no se daba cuenta, pero cada gesto le confirmaba que, en la lógica torcida de aquella casa, una mujer que no daba hijos valía menos que una mula de carga. Lo cruel era que, en su memoria, los brazos aún recordaban el peso tibio de un bebé que le habían arrebatado, sin duelo ni despedida. Augusto, por su parte, no necesitaba levantar la voz para dejar claro quién mandaba. Su sola presencia bastaba para enderezar espaldas, bajar cabezas y acelerar el ritmo de las manos que trabajaban. Caminaba por los corredores con paso seguro, seguido a veces por algún funcionario de Tacolula que lo visitaba para discutir temas importantes, que siempre terminaban beneficiando sus tierras o sus negocios. De cuando en cuando, se detenía a observar a Elena como si fuera una herramienta defectuosa, una inversión que no había dado el rendimiento esperado. La llamaba inútil delante de otros, disfrazando el insulto con una sonrisa seca que hacía reír a los presentes, ansiosos por ganar puntos ante él. Cada una de esas risas perforaba la poca dignidad que ella intentaba conservar en las fiestas patronales de los pueblos cercanos. El nombre de Augusto de la Vega se mencionaba tanto como el de los santos. No había procesión en Tacolula, Teotillán del Valle o Santa Ana del Valle, la que no apareciera su donativo, su ramo de flores, su aportación para restaurar una imagen o reparar un techo. Los curas lo mencionaban desde el púlpito como bienhechor, como hombre generoso que ayudaba a los pobres, y a cambio jamás señalaban los abusos que corrían en sus tierras como secreto a voces. Elena escuchaba esos elogios a veces, cuando la obligaban a acompañarlo a misa, y sentía que le ardía la piel por dentro. Nadie veía al hombre que, en la intimidad de la hacienda, la reducía a un objeto del que se quejaba porque no le había producido un descendiente varón. La fama de mujer maldita comenzó en un susurro sucio que salió de la boca de una criada resentida, pero se volvió sentencia al rodar por los pueblos como piedra cuesta abajo. Primero se dijo que Elena no servía para ser madre, luego que llevaba consigo una sombra vieja, un pecado escondido que Dios estaba castigando. Alguien recordó, de oídas, que venía de Mitla, lugar donde las ruinas antiguas convivían con historias de almas en pena, y añadió supersticiones al rumor. En las cantinas de Yagulida Insú, hombres que jamás la habían visto hablaban de ella como si fuera una leyenda de mala suerte, y cada exageración añadía una capa más de desprecio sobre su nombre. Lo más cruel era que, entre las mentiras, había una verdad doblada. Sí había sido madre, pero no del modo que ellos imaginaban. En las tardes de viento fuerte, cuando la arena golpeaba las ventanas de la hacienda, como si quisiera entrar a la fuerza, Elena se refugiaba en pequeños detalles que le recordaban que seguía siendo persona. Acariciaba la tela gastada del rebozo de su abuela, contaba mentalmente las grietas del muro frente a su cama, repetía en voz baja el nombre que alguna vez había pensado para su hijo, aunque jamás hubiera podido pronunciarlo en voz alta ante nadie. Imaginaba cómo sería su rostro a esa edad, si habría heredado los ojos cansados de su madre o las manos grandes de su padre. Algunas noches, cuando el cielo se llenaba de estrellas y los perros ladraban hacia la nada, sentía una especie de latido lejos, como si en algún rincón de Oaxaca un niño respirara, sin saber que su existencia era la única prueba limpia en medio de tanta corrupción. Mientras tanto, en los caminos pedregosos que conectaban pueblos y ejidos, la historia de Elena llegaba distorsionada a oídos de gente que no conocía la verdadera raíz de su dolor. En Santa Catarina, Minas, donde el mezcal se elaboraba con paciencia de siglos, y los hombres aprendían desde niños a cargar piñas de maguey, un rumor distinto comenzó a tomar forma. Se decía que en Tacolula el cacique más poderoso de la región había decidido exhibir a su esposa ante todos, acusándola de ser portadora de una maldición que impedía la llegada de un heredero. Entre quienes escucharon esa versión estaba Juan Benítez, hombre de la sierra, acostumbrado a subir y bajar barrancos con la misma naturalidad con la que otros caminaban en plaza. Para muchos, era solo otro campesino. Para él mismo, sin embargo, la palabra
Injusticia siempre había tenido un peso que no podía ignorar. Juan no conocía a Elena personalmente, pero había aprendido a desconfiar de cualquier historia contada únicamente por bocas poderosas. Recordaba los años en que su propia familia fue señalada como ladrona por atreverse a reclamar la posesión de unas tierras que legalmente les pertenecían. Y como el simple hecho de que un cacique los llamara problemáticos bastó para que el resto del pueblo les diera la espalda. Cuando escuchó que Augusto de la Vega planeaba algo grande en la plaza de Tacolula, sintió primero curiosidad, luego un malestar en el pecho que se parecía demasiado a la rabia. Sabía, por experiencia, que los poderosos jamás organizaban espectáculos públicos sin tener la intención de aplastar a alguien. Y cuando el nombre de Elena se mezcló con la palabra escarmiento, comprendió que lo que estaba en juego era más que una humillación pasajera. En la hacienda, sin embargo, Elena ignoraba todavía el tamaño de la tormenta que se estaba formando alrededor de su nombre. Solo alcanzaba a percibir cambios sutiles en el ambiente. El administrador hablaba en voz baja con mensajeros que iban y venían desde Tacolula. Augusto revisaba papeles con una sonrisa ladeada que ella ya conocía y que siempre significaba que había tomado una decisión sin consultar a nadie. Las sirvientas se miraban entre sí con una mezcla de morbo y lástima cada vez que ella entraba a una habitación, como si supieran algo que ella todavía no. En el aire flotaba una tensión, se parecía a la quietud que antecede a las tormentas de polvo. Esa calma engañosa que hace que los pájaros se escondan antes de que el cielo se oscurezca. Una tarde, mientras lavaba ropa en una pila de cemento, en la parte trasera de la hacienda, Elena escuchó a dos peones hablar sin darse cuenta de que ella estaba lo bastante cerca como para oírlos. Se referían a la función se preparaba en Tacolula, a la estructura que estaban levantando en la plaza principal, a la presencia asegurada de turistas y comerciantes que irían al mercado del domingo. Uno de ellos mencionó, con tono divertido, que el patrón por fin le iba a sacar provecho a la mala suerte de su mujer. El otro lanzó una carcajada corta y añadió que así todos aprenderían a no fallarle a un hombre como Augusto. Las palabras le golpearon el pecho como puñetazos silenciosos. No entendía todos los detalles, pero algo en su instinto le dijo que lo que venía no era solo humillación, sino una condena planificada ante los ojos de todo un pueblo. Esa noche, Elena intentó dormir y no pudo. Caminó en círculos dentro de su cuarto, escuchando cómo la casa crujía con los cambios de temperatura y cómo los perros se inquietaban sin razón aparente. Rezó, no como quien se arrodilla ante un dios lejano, sino como quien se aferra desesperadamente a cualquier fuerza que pueda escucharla, aunque sea el eco de su propia voz. Le pidió perdón a un hijo que no sabía dónde estaba. Le pidió fuerzas a una madre que seguramente seguía cargando culpas en Mitla. Le pidió claridad a una memoria que a veces se le nublaba de tanto dolor, y en un rincón de su corazón, casi con vergüenza, se permitió un deseo pequeño y urgente, que, si llegaba el momento de enfrentar una humillación pública, al menos pudiera sostener la mirada lo suficiente para que alguien, aunque fuera una sola persona, viera la verdad escondida detrás de las mentiras. Al amanecer, un aire distinto recorrió la hacienda, como si el viento mismo anunciara que algo importante estaba por suceder. Los gallos cantaron más temprano de lo habitual. Los perros ladraron con insistencia hacia la carretera, y las mujeres de la cocina murmuraban con un nerviosismo que no trataban de ocultar. Elena sintió un temblor en las manos mientras doblaba manteles que nadie le había pedido doblar. Cualquier tarea servía para evitar pensar en las palabras que había escuchado el día anterior. En el comedor grande, el mayordomo dio órdenes rápidas a los sirvientes, y cuando uno de ellos preguntó por qué tanta prisa, él respondió que debían preparar la camioneta para llevar a la señora a Tacolula. El uso repentino de ese título, pronunciado con un tono áspero, le encendió una alarma en el pecho. Augusto apareció, minutos después, vestido con camisa blanca y sombrero limpio, como si fuera a una ceremonia importante. No miró a Elena al entrar, pero ordenó que se arreglara de manera decente, porque no pensaba llevar a una mujer desaliñada a un evento público. Ella asintió en silencio, sintiendo como su garganta se cerraba de angustia. En su cuarto, buscó entre las pocas prendas que tenía, y eligió un vestido sencillo de algodón azul, el menos gastado, mientras lo alisaba con las manos temblorosas. Se miró en un fragmento de espejo roto que guardaba en el borde de la ventana. Sus ojos parecían más hundidos de lo normal, y su piel, reseca por el sol y el trabajo, reflejaba un cansancio que era más del alma
que del cuerpo. Sin embargo, intentó recogerse el cabello, con un peine roto, sabiendo que la dignidad, aunque pequeña, podía ser un arma silenciosa. El trayecto hacia Tacolula fue una mezcla de polvo, silencio y tensión contenida. La camioneta avanzaba por caminos de terracería, rodeada de majeyes que parecían clavar sus espinas en el horizonte. Elena miraba el paisaje con la sensación de que podía ser la última vez que lo hacía en libertad relativa. Augusto viajaba a su lado, serio, sin pronunciar palabra, como si estuviera preparando una actuación mental que deseaba que saliera a la perfección. Cada tanto, acomodaba su sombrero, revisaba un documento, o fruncía el ceño, al ver a campesinos caminando junto a la carretera. A través del retrovisor, el chofer observaba a Elena, con lástima disimulada. Él también había escuchado rumores sobre el evento del mercado dominical, y sabía que cuando un cacique se proponía dar una lección, nadie podía evitarlo. Al llegar a los primeros puestos del mercado de Tacolula, la atmósfera cambió de forma casi brutal. El olor a barbacoa, pan recién horneado y frutas maduras llenaba el aire, mezclándose con el bullicio de turistas que tomaban fotos y comerciantes que llamaban a voces desde sus locales. Elena sintió un vértigo extraño, como si el mundo alrededor siguiera girando normalmente, mientras ella era empujada hacia un destino torcido. La camioneta se abrió paso entre los puestos, hasta detenerse frente a la plaza principal, donde una estructura de madera, parecida a un antiguo cadalso, se erguía en el centro del empedrado. Estaba adornada con cuerdas gruesas, tablas reforzadas y una pequeña tarima elevada. La presencia de policías municipales, al costado, le confirmó que aquello no era una improvisación. Al bajar del vehículo, Elena sintió el peso de decenas de miradas caer sobre ella. Mujeres que vendían flores dejaron de moverse por un segundo. Hombres que cargaban sacos de maíz se detuvieron en plena marcha. Un grupo de turistas extranjeros murmuró entre ellos, tratando de entender la escena. El sol de la mañana golpeaba fuerte, iluminando cada detalle del cadalso y haciendo brillar el polvo que flotaba en el ambiente. Augusto avanzó al frente con paso decidido, saludando con la cabeza a algunos conocidos y sonriendo a otros como si estuviera inaugurando una fiesta. Los sacerdotes de San Jerónimo Cacochaoaya ya estaban presentes, vestidos con sotanas blancas y cargando libros de oración. Uno de ellos hizo una señal de cruz al verla, como si su simple existencia fuera motivo de penitencia. Elena fue conducida hacia la tarima por dos hombres que evitaban tocarla, como si temieran contagiarse de algo. Cada paso que daba sonaba huecos sobre la madera, amplificando su miedo. Al llegar al centro, Augusto la tomó por el brazo con demasiada fuerza y la obligó a girar para enfrentar a la multitud. Su voz resonó clara cuando comenzó a hablar, proyectándose sobre la plaza como si fuera un juez, pronunciando un veredicto. Declaró, sin titubear, que Elena era una mujer maldita, que su incapacidad para dar un heredero había traído desgracia a su casa y que, por órdenes divinas, debía ser exhibida, para que todos aprendieran las consecuencias de desafiar la voluntad de Dios. Las palabras cayeron como piedras. Algunos asistentes bajaron la mirada. Otros abrieron los ojos con horror, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Un cura subió a la tarima, cargando un pequeño libro azul lleno de oraciones antiguas. Su voz temblaba apenas, mientras leía pasajes que hablaban de purificación, redención y castigo. Elena sentía que cada frase la envolvía en una sombra más grande. El sacerdote evitaba mirarla directamente, como si tuviera miedo de encontrar en sus ojos algo que no pudiera explicar. Abajo, entre la multitud, se escuchaban murmullos que crecían en intensidad. Unos decían que era justicia divina, otros, que Augusto estaba exagerando. Nadie sabía exactamente qué creer, pero todos entendían que interponerse un castigo público decidido por un cacique era sinónimo de buscar problemas. El calor se intensificó, mientras Augusto levantaba una cuerda gruesa y la mostraba a todos, diciendo que simbolizaba la purificación del linaje. La sombra de la soga cayó sobre el rostro de Elena como un presagio oscuro. Ella respiró hondo, tratando de mantener la calma, y sintió que las piernas apenas la sostenían. Un recuerdo fugaz de su hijo, recién nacido, la atravesó como un relámpago. Su llanto suave, su olor a manta tibia, la promesa silenciosa de que algún día lo encontraría. Ese recuerdo, frágil pero luminoso, se aferró a su pecho como un escudo improvisado. No sabía si alguien en la multitud veía el terror que la consumía, pero se obligó a no bajar la mirada. Sabía que, si lo hacía,
Augusto habría ganado completamente. Mientras Augusto continuaba su discurso, un murmullo distinto empezó a abrirse paso entre la multitud. Era un sonido débil al principio, como viento moviendo hojas secas, pero pronto comenzó a crecer, mezclándose con pasos apresurados que venían desde los bordes de la plaza. Algunos voltearon hacia la calle principal, donde un hombre caminaba con decisión, empujando a quienes se interponían. Llevaba ropa sencilla de campesino, un sombrero gastado y una expresión que parecía nacida del cansancio y la furia al mismo tiempo. Nadie lo reconoció de inmediato, pero Elena sintió un estremecimiento inexplicable al verlo acercarse. Aunque su figura le era desconocida, había algo en su paso firme que le devolvía un hilo de esperanza que no sabía que aún conservaba. El hombre avanzaba hacia la tarima, como si nada pudiera detenerlo, ignorando las órdenes de los policías y las miradas desconcertadas de los comerciantes. Uno de los sacerdotes dejó de leer al notar su presencia, y Augusto interrumpió su discurso con un gesto de irritación. Molesto por la interrupción, Elena respiró hondo, sintiendo que el aire alrededor se volvía distinto, más denso y cargado de una tensión que no sabía si temer o abrazar. El murmullo entre la gente creció cuando el hombre, finalmente, subió el primer escalón del cadalso, sin pedir permiso, como si fuera dueño del derecho de hacerlo. Su presencia, aunque silenciosa, rompió el ritmo de la humillación pública que Augusto había orquestado con tanto esmero. Elena observó al desconocido con el corazón acelerado, sin comprender por qué sus ojos, tan cansados de ver injusticia, parecían reconocer algo en él. Augusto, enojado por el desafío público, avanzó hacia el hombre para exigirle que se retirara, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, el recién llegado levantó la voz con una fuerza que hizo eco en toda la plaza. La multitud se quedó inmóvil, expectante, como si el aire mismo contuviera la respiración. En ese instante, mientras las montañas de Oaxaca observaban a lo lejos, algo profundo comenzó a desmoronarse en la estructura de poder que Augusto creía inquebrantable. El silencio que siguió a la voz de aquel hombre fue tan abrupto que incluso los pájaros que sobrevolaban la plaza detuvieron su vuelo por un segundo, como si el aire se hubiera llenado de un mandato invisible. Elena sintió que la respiración se le atoraba en la garganta. La presencia del desconocido no solo rompía el ritual humillante preparado por Augusto, sino que parecía desafiar, con una simple frase, décadas de miedo acumulado en los valles centrales. Augusto frunció el ceño, irritado por la interrupción, intentando recuperar el control de la escena, con la misma seguridad soberbia que siempre lo había caracterizado. Pero el hombre dio un paso más, subiendo otro escalón, ignorando la advertencia silenciosa que emanaba del cacique. Cuando finalmente la luz del sol iluminó de lleno su rostro, algunos en la multitud murmuraron un nombre que no pronunciaban desde hacía años: Juan Benítez. Otros lo reconocieron solo por la forma en que se plantaba, con los pies firmes en la madera, como quien ha aprendido a enfrentar barrancos, bestias y hombres violentos, sin bajar la mirada. Juan miró directamente a Elena, no con lástima, sino con una claridad que atravesaba como un rayo seco. En sus ojos había algo que ella no había visto en mucho tiempo: humanidad, sin precio, sin cálculo, sin miedo. La garganta de Elena tembló, porque ese tipo de mirada era peligrosa en tierras donde la compasión podía costar la vida. Juan volvió a hablar, y su voz fue creciendo, como un incendio contenido demasiado tiempo. Dijo que la humillación que se preparaba ahí no era justicia divina ni moral de pueblo, sino el acto descarado de un hombre que usaba la religión para esconder su crueldad. Señaló a Augusto sin titubear, llamándolo por su nombre completo, despojándolo del título de patrón que todos temían pronunciar sin reverencia. La multitud murmuró, sorprendida por la audacia. Algunos retrocedieron un paso, temiendo represalias. Otros se inclinaron hacia adelante, sin querer perder una sola palabra. Los sacerdotes se inquietaron, intercambiando miradas tensas, como si temieran que la calumnia contra el cacique pudiera arrastrarlos también a ellos. Augusto se acercó a Juan, intentando imponerse con su altura y su reputación. Su voz, cuando habló, era afilada como un machete nuevo. Lo llamó insolente, lo acusó de mentir, de querer desestabilizar la moral del pueblo y de entrometerse en asuntos que no le concernían. Pero Juan no se movió, sostenía la mirada del cacique con una calma feroz que descolocó incluso a los policías presentes. Dijo que había venido desde Santa Catarina, Minas, cruzando caminos de piedra y polvo, porque ya no podía soportar escuchar más mentiras sobre una mujer cuyo único pecado
había sido sobrevivir al abuso de un hombre poderoso. Dijo que había llegado la hora de que la verdad dejara de enterrarse bajo caprichos disfrazados de tradición. Ese instante marcó un quiebre. La gente comenzó a dividirse en susurros. Algunos se persignaron, temerosos de que el desafío al cacique trajera desgracias. Otros, especialmente mujeres mayores, que conocían bien lo que era ser silenciadas, levantaron un poco la barbilla, como si sintieran un hilo de esperanza trepar por sus espaldas cansadas. Helena, escuchando cada palabra, sintió que sus rodillas flaqueaban. No sabía por qué aquel hombre estaba dispuesto a arriesgar tanto por ella, pero su presencia removió algo que llevaba años enterrado, bajo culpa y vergüenza: la posibilidad de que aún existiera verdad suficiente para enfrentar la injusticia. Augusto, sintiendo que el control se le escapaba, ordenó a los policías que retiraran a Juan de la tarima. Pero los agentes, aunque avanzaron unos pasos, lo hicieron con una lentitud que no coincidía con la urgencia del cacique. Algunos se detuvieron a medio camino, mirando a la multitud que empezaba a observarlos con una mezcla de reproche y duda. No querían ser los ejecutores de un acto que, de pronto, ya no parecía tan sagrado ni tan incuestionable. El cura, nervioso, cerró su libro de oraciones y bajó la vista, consciente de que el escenario se estaba saliendo del guión que habían preparado para ese domingo. Juan levantó una mano para pedir silencio, sin apartar la mirada de Augusto. Pronunció las palabras que cambiarían el rumbo del día. Dijo que Helena no era estéril ni maldita, y que la verdadera maldición era el silencio obligado por el cacicazgo. Reveló que, años atrás, en un cuarto humilde, detrás de la iglesia de San Lorenzo Albarradas, había nacido un niño fruto de una verdad que el patrón había escondido para humillar a quien no podía defenderse. La multitud reaccionó con un murmullo profundo que parecía provenir de la misma tierra. Nadie se atrevía a moverse, temiendo interrumpir lo que sonaba como el inicio de un derrumbe moral. Helena sintió que el aire se volvía irrespirable. Su corazón golpeaba fuerte, más fuerte que el repicar de campanas en Semana Santa. El recuerdo del parto, del llanto leve de su hijo, del rostro sereno de la partera que prometió protegerlo, regresó con una claridad dolorosa. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Ya no escuchaba al cura, ni al policía, ni siquiera a Augusto. Solo sentía que un nudo antiguo se aflojaba en su pecho, dejando salir años de culpa que no le pertenecían. Era como si, de pronto, su alma respirara por primera vez en mucho tiempo. Augusto, acorralado por algo que no esperaba, trató de reír. Dijo que Juan estaba inventando historias para llamar la atención, que no existía tal hijo, que la gente sencilla siempre se dejaba manipular por palabras bonitas. Pero la risa sonó hueca, como una puerta vieja golpeada por el viento. Por primera vez, algunos, en la multitud, no lo miraron con respeto, sino con duda. Era una duda pequeña, apenas un parpadeo, pero suficiente para agrietar la seguridad del cacique. A su lado, uno de los sacerdotes tragó saliva con fuerza, como si también temiera que una mentira tan grande cayera sobre él por omisión. Juan dio un paso hacia adelante, acercándose más a Helena, sin tocarla, sin invadir su espacio. Se posicionó entre ella y Augusto, un acto simple que, en tierras dominadas por caciques, era un desafío mortal. Su voz volvió a elevarse, clara como un machetazo, cortando pencas de agave, anunciando que no había venido solo, que la verdad estaba por llegar, caminando desde los caminos empolvados de Albarradas y el Tule, y que ningún cacique, por poderoso que creyera ser, podía detener a la verdad, cuando ésta era llevada por las manos correctas. En ese momento, un murmullo creciente se levantó desde la entrada de la plaza. La multitud se volvió hacia la calle, tratando de ver quién se aproximaba. Augusto palideció apenas, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que algunos notaran que, por primera vez, el patrón parecía temer algo más que el desafío público. Temía la verdad, que estaba a punto de ser revelada. Desde la distancia, 3 figuras avanzaban por la calle principal con un paso firme que contrastaba con el temblor colectivo de la multitud. La primera era una mujer mayor, de cabello trenzado y rostro curtido por años de trabajo bajo el sol. Sus manos, aunque temblorosas, sostenían una manta color tierra, con la precisión de quien ha cargado recién nacidos toda su vida. Algunos comerciantes la reconocieron de inmediato y susurraron su nombre con reverencia. Era la partera de San Lorenzo Albarradas, mujer respetada por haber recibido en sus brazos a generaciones enteras. Tras ella caminaba otra mujer de mediana edad, con mirada protectora y ojos determinados. Era quien, según los rumores más antiguos, criaba huérfanos en Santa María el Tule. Entre ambas,
caminando con pasos pequeños pero seguros. Avanzaba un niño de unos 7 años, que observaba la plaza, con una mezcla de curiosidad y miedo. La multitud abrió un corredor silencioso, a medida que las tres figuras se aproximaban, como si una fuerza invisible ordenara respetar su camino. El sonido de los zapatos del niño, contra el empedrado, resonaba más fuerte que cualquier pregón, como si cada paso marcara el final de una era de silencios impuestos. La partera mantenía la cabeza erguida, consciente de que aquel día enfrentaría no solo al cacique más temido de la región, sino también la red de mentiras que él había construido durante años. Cuando subió el primer escalón del cadalso, el aire pareció espesarse. Todos sabían que las parteras cargan verdades que ni los sacerdotes, ni los caciques, pueden borrar. Augusto retrocedió medio paso sin darse cuenta, como si la presencia de la partera le recordara un fantasma que había enterrado voluntariamente. Intentó recuperar compostura, carraspeando y ordenando a gritos que nadie subiera a la tarima, pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Los policías, paralizados por la tensión, no se atrevieron a bloquear el paso de aquella mujer, quizás porque sabían que enfrentarse a una partera era enfrentarse a la propia memoria del pueblo. Juan, firme a un lado de Elena, observaba en silencio, esperando el instante exacto en que la verdad iluminara a todos los presentes. La partera se plantó justo frente a Augusto, tan cerca que él tuvo que levantar la mirada para verla directamente. Sus ojos oscuros no temblaban, con voz clara, como si hablara en una sala tranquila y no en medio de una plaza abarrotada. Anunció que estaba allí para corregir una mentira que pesaba sobre una mujer inocente. Dijo que años atrás había asistido el parto de Elena Morales en un cuarto pequeño de Albarradas, lejos de miradas curiosas y lejos del control de los caciques. Añadió que el niño había nacido sano, con el llanto fuerte de quienes vienen al mundo reclamando su derecho a vivir. Algunos en la multitud se llevaron la mano al pecho, otros cerraron los ojos con fuerza, como si aquella revelación moviera cimientos internos que habían preferido ignorar. El niño, que hasta entonces había permanecido en silencio, subió un escalón más, quedando a la altura del borde de la tarima. Su rostro se parecía a Elena de una manera que ningún rumor podía negar. Los mismos ojos profundos, la misma forma de la boca, la misma expresión tímida al enfrentarse a mucha gente. Elena lo miró con incredulidad, y por un instante su cuerpo dejó de temblar. Las manos se le aflojaron, como si una cuerda invisible que la había atado durante años finalmente se rompiera. Llevaba demasiado tiempo imaginando ese rostro. Aún así, la realidad la sorprendía más que cualquier fantasía. Sus labios se movieron apenas, queriendo pronunciar un nombre que nunca había podido decir en público. La mujer del Tule tomó la palabra entonces. Explicó que había criado al niño desde que la partera se lo entregó, que había aceptado cuidar de él por compasión y por un acuerdo sellado en silencio entre mujeres que conocían el peso de la injusticia. Contó que el niño nunca fue huérfano, siempre tuvo madre, y esa madre estaba allí, frente a él, soportando humillaciones por un pecado inexistente. Dijo también que nunca reveló la verdad por miedo, porque sabía que enfrentarse a un cacique como Augusto de la Vega podía costarle la vida. Al oír eso, varios en la multitud bajaron la cabeza, avergonzados de haber permitido que el miedo pesara más que la dignidad humana. Elena sintió que el mundo se encogía y se expandía al mismo tiempo. Su respiración se volvió recortada, y las lágrimas, contenidas durante años como secreto vergonzoso, comenzaron a rodar por sus mejillas sin pedir permiso. No lloraba por debilidad, sino por la certeza de que durante todo ese tiempo no había estado equivocada. Su hijo estaba vivo, su dolor no había sido en vano, y la culpa que le habían impuesto era una mentira tejida por manos crueles. Miró al niño con un amor que la quemó por dentro. Sin pensarlo, dio un paso hacia él, aunque la cuerda aún colgaba sobre su cabeza como símbolo de la humillación que Augusto pretendía concluir. Augusto, desesperado, intentó recuperar autoridad. Gritó que todo aquello era una farsa, que esas mujeres habían sido pagadas para difamarlo, que el niño no era más que un impostor. Su voz, sin embargo, ya no imponía miedo. Ahora sonaba aguda, temblorosa, casi infantil. Algunos de sus propios peones intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose si valía la pena seguir obedeciendo a un hombre que estaba perdiendo el control frente a todos. La multitud, antes sometida por la costumbre, ahora parecía respirar de otra manera, como si hubiera descubierto que era posible dudar del cacique sin que el cielo se cayera. Juan se adelantó y se colocó frente a Augusto.
impidiéndole acercarse al niño. Su voz se volvió más grave cuando dijo que la verdad estaba allí, viva, de pie, imposible de negar. Recordó a todos los presentes que los caciques solo eran fuertes mientras el pueblo callara, pero que la verdad, cuando se mostraba frente a todos, tenía el poder de quebrar tradiciones injustas. El sol golpeaba fuerte, iluminando cada partícula de polvo que flotaba en la plaza, y la escena parecía suspendida en un instante destinado a quedar grabado en la memoria colectiva de Tacolula. Una anciana del público, apoyada en un bastón, fue la primera en romper el silencio absoluto que siguió. Dijo en voz alta que ella también había sospechado las razones detrás del encierro de Elena, que siempre le había parecido injusto culpar a una mujer por lo que era responsabilidad de un hombre. Sus palabras despertaron un murmullo creciente, una especie de despertar colectivo que ningún sermón ni amenaza había logrado hasta ese día. Algunas mujeres comenzaron a acercarse, rodeando la tarima, con pasos decididos, como si quisieran formar un escudo humano alrededor de la verdad y enrevelada. En ese ambiente cargado de tensión y esperanza, Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella. Era como si una parte de su alma, marchita durante años, finalmente hubiera encontrado un rayo de luz para renacer. Ya no se sentía sola, ni rota, ni maldita. El niño frente a ella era prueba de que la vida, incluso golpeada por la injusticia, podía abrirse camino. Y por primera vez desde que había llegado a Matatlán, sintió que el miedo, que la había acompañado tanto tiempo, comenzaba a retroceder. La partera, con la misma serenidad con la que había recibido cientos de vidas en sus manos, levantó la manta que llevaba consigo y mostró a todos el pequeño bordado que ella misma había hecho el día del nacimiento, unas iniciales cosidas con hilo rojo que coincidían con las que Elena había susurrado entre lágrimas aquella madrugada lejana. Era una prueba simple, humilde, pero tan poderosa que incluso los sacerdotes se inclinaron hacia adelante a verla mejor. El murmullo creció, transformándose en una ola que recorría la plaza, desde los puestos de comida hasta los portales de piedra, donde se refugiaban los turistas sorprendidos. El bordado, aunque pequeño, contenía más verdad que cualquier discurso de Augusto. Elena sintió que las piernas ya no la sostenían, pero Juan le ofreció su brazo para evitar que cayera. Ella no lo conocía más que por la fuerza de su voz y la determinación de su mirada, pero en ese instante su presencia se volvió un pilar, una especie de ancla en medio del torbellino emocional que amenazaba con derrumbarla. Miró al niño, que ahora estaba más cerca, y notó cómo él fruncía el ceño con timidez, como si intuyera que aquella mujer que lloraba tan intensamente tenía algo que ver con su propia historia. Entre ambos se creó un puente silencioso, frágil pero lleno de significado. El cura de Tacochaoaya, visiblemente nervioso, intentó intervenir llamando al orden de la ceremonia. Su voz sonó débil, temblorosa, incapaz de competir con el rugido creciente del pueblo que, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a levantarse contra la injusticia. El sacerdote quiso continuar leyendo oraciones, pero la partera le indicó con un gesto firme que guardara silencio. Nunca antes un cura había sido callado públicamente por una mujer en esa región, y aquella imagen marcó un antes y un después en las creencias que habían forjado generaciones enteras. Augusto, acorralado y humillado, se aferró al último refugio que le quedaba, la mentira. Señaló al niño diciendo que no se parecía a él, que nunca había tenido trato con la partera, y que Elena estaba loca por el encierro y la presión. Sin embargo, cada palabra que salía de su boca lo hundía más. Su desesperación era evidente, las manos le temblaban, el sudor le corría por la frente, y su sonrisa forzada se deshacía cada vez que la multitud murmuraba en su contra. Ya no era el hombre intocable de los caminos polvorientos, era un animal acorralado, rodeado por la verdad que siempre creyó poder controlar. Juan, aprovechando el silencio momentáneo, tomó la palabra. Explicó que había oído el rumor del castigo desde Santa Catarina Minas, y que algo en su conciencia le había dicho que debía venir. Confesó que había conocido historias similares en distintos pueblos, donde las mujeres eran acusadas de malditas, cuando la culpa en realidad era de hombres abusivos. Dijo que no buscaba conflicto, sino justicia, y que si el cacique quería hacer valer su versión, entonces debía permitir que las mujeres hablaran, que la partera contara todo lo que sabía, y que el niño, cuando estuviera listo, diera su palabra. Sus frases, dichas con una sinceridad inquebrantable, calaron en la multitud como la lluvia que entra en tierra reseca. La mujer del Tule
que permanecía junto al niño, lo animó con una caricia suave en el hombro. El pequeño dio un paso adelante y miró hacia Elena con una mezcla de miedo y curiosidad. No hablaba mucho, pero su silencio decía más que cualquier discurso. Su forma de inclinar la cabeza, el modo en que sus manos buscaban instintivamente la manta, incluso la manera en la que fruncía los labios antes de hablar, recordaban a Elena su propia infancia. El reconocimiento no necesitó palabras. La multitud observó la escena con un respeto que no había mostrado en ningún momento anterior de la mañana. Finalmente, el niño habló. Dijo su nombre con voz temblorosa, dijo quién lo había criado, y mencionó que la partera le había contado, meses atrás, la verdad sobre su origen. Sus palabras cayeron como un rayo seco sobre la figura de Augusto, quien retrocedió de manera visible. El niño añadió que siempre había querido conocer a su madre, que había soñado con ella, y que, aunque no sabía nada de su vida en Matatlán, sentía que esa mujer triste frente a él era parte de su propio corazón. La plaza entera quedó en silencio, no por miedo, sino por emoción pura. Elena cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque su alma no pudo contener tanto dolor y tanta luz al mismo tiempo. Era como si la vida entera se hubiera comprimido en ese instante, uniendo pasado y presente con la fuerza de un lazo indistractable. Juan se inclinó a su lado, ofreciéndole apoyo, pero no intervino entre ella y el niño. Era un momento que les pertenecía a los dos, madre e hijo. Después de años de separación forzada, la multitud, antes sumisa, ahora comenzaba a transformarse. Mujeres jóvenes lloraban abiertamente, ancianas murmuraban bendiciones. Hombres que antes bajaban la cabeza frente al cacique ahora lo observaban con desconfianza y ira contenida. La verdad, esa verdad que Augusto había enterrado durante años, estaba viva y caminaba frente a todos. Era imposible negarla, ignorarla o disfrazarla de superstición. Augusto intentó escapar por uno de los costados de la tarima, pero dos policías, esta vez sin vacilación, lo rodearon. No actuaban por obediencia al poder, sino porque entendieron que, si no intervenían, la multitud podría hacerlo por su cuenta. El cacique discutió, amenazó, escupió injurias, pero ya nadie le temía. Su voz era apenas un eco torcido, frente al coro silencioso de cientos de ojos que lo veían caer. La partera se arrodilló junto a Elena y la tomó de la mano. Sus palabras fueron pocas, pero profundas. La verdad siempre encuentra camino. Hija, aunque la entierren bajo tierra seca, vuelve a nacer. Elena cerró los ojos, dejando que esa frase se hundiera en su pecho, como una semilla destinada a florecer. Los policías, siguiendo órdenes recibidas desde Oaxaca de Juárez, comunicaron a Augusto que quedaba detenido de manera preventiva, mientras se investigaban las acusaciones de retención ilegal, abuso de autoridad y ocultamiento de información. Él se resistió con la fuerza desesperada de alguien que había vivido toda su vida, creyéndose intocable. Intentó zafarse. Gritó que nada de aquello era legal, que él tenía amigos en el ayuntamiento, que el gobernador le debía favores, pero las palabras se le deshacían entre los dientes, sin el peso que antes cargaban. La multitud observaba en silencio, pero ya no era un silencio sumiso, era uno expectante, fuerte, casi palpable. Ese silencio llevaba décadas acumulándose, esperando el día en que el miedo perdiera más peso que la dignidad. Cuando finalmente lograron esposarlo, Augusto cayó de rodillas, no porque lo empujaran, sino porque por primera vez en su vida, entendió que el poder que había ejercido no venía de su fuerza, sino del miedo ajeno. Y ese miedo se había roto. Los turistas grababan, los comerciantes observaban con los labios apretados, y las mujeres del mercado, las mismas que habían soportado años de comentarios humillantes por parte de terratenientes como él, se acercaron un poco más, con la frente en alto. El cacique levantó la mirada, buscando apoyo entre aquellos que solían reírle las gracias, pero no encontró ni uno. Todos lo habían abandonado. Juan dio un paso adelante, no para humillar a Augusto, sino para dirigirse a la multitud. Habló con la misma voz que había atravesado la plaza minutos antes, pero esta vez su tono era más sereno, más firme, casi paternal. Dijo que ese día no debía convertirse en un día de violencia, sino en un día de memoria, que la gente debía recordar por lo que habían permitido que un hombre así gobernara sus vidas durante tanto tiempo. Las personas, al escucharlo, se miraron entre sí con una mezcla de tristeza y determinación. Era evidente que algo profundo había cambiado en ellos. Ya no eran espectadores silenciosos. Se habían convertido en testigos de su propia dignidad recuperada. Elena, aún de rodillas, intentó levantarse, pero las piernas
No le respondieron. Entonces sintió unas manos pequeñas sobre las suyas. El niño, su hijo, la miró con ojos grandes y curiosos, sin comprender del todo el peso del momento, pero sí intuyendo la importancia de aquel encuentro. Elena lo miró como si estuviera viendo el amanecer después de una noche demasiado larga. Sus labios temblaron antes de pronunciar una palabra que había guardado durante años, una palabra que jamás creyó poder decir en voz alta. Hijo. La voz se le quebró, pero esa simple sílaba contenía más fuerza que cualquier discurso pronunciado en la plaza. El niño no respondió de inmediato. Se acercó un poco más. Inspeccionó su rostro con una inocencia casi dolorosa y, después de unos segundos que parecieron eternos, la abrazó. Un abrazo torpe, pequeño, pero tan sincero, que arrancó lágrimas incluso a quienes nunca lloraban. Elena lo rodeó con los brazos, sintiendo su calor, su respiración, su existencia. Todo su dolor acumulado encontró un cauce, y las lágrimas cayeron libres, limpiando años de culpa y silencios obligados. Ese abrazo, simple en apariencia, era una victoria monumental. El triunfo de la verdad sobre la mentira, de la humanidad sobre el abuso. La mujer del Tules se acercó con cautela, como quien entrega un tesoro demasiado valioso. Le puso una mano en el hombro al niño, dándole permiso para quedarse con su madre. Después inclinó la cabeza hacia Elena y le dijo que siempre supo que ese día llegaría, aunque nunca imaginó que llegaría así, ante toda la región. Elena la miró con gratitud infinita, consciente de que sin esa mujer, sin su valentía silenciosa, sin sus noches en vela cuidando a un niño que no era suyo, nada de aquello habría sido posible. La partera, a su lado, asentía con un orgullo tranquilo, como si confirmara que todo había salido como debía salir. La plaza comenzó a llenarse de voces suaves. Algunos preguntaban qué pasaría ahora con la hacienda de Augusto. Otros querían saber si el niño viviría con Elena, volvería al Tule. Pero la mayoría simplemente observaba a la mujer que había pasado años humillada sin razón, ahora recuperando algo que nadie debería perder jamás: su derecho a la verdad, a la maternidad, a la dignidad. La sensación que se extendía entre la gente no era solo de triunfo, sino de alivio, como si la caída de un hombre arrogante viera liberado un peso que llevaba décadas oprimiendo los pechos de todos. Juan se mantuvo cerca, sin intervenir en el momento íntimo de madre e hijo, pero preparado para sostener a Elena si lo necesitaba. En su rostro no había orgullo ni deseo de protagonismo. Había algo mucho más simple y más honesto: el deseo de ayudar. Cuando Elena finalmente logró ponerse de pie, apoyándose en su hijo y en el brazo de Juan, la multitud abrió camino. Nadie quería impedir su salida. Había en el aire una mezcla de respeto y admiración, como si estuvieran presenciando el renacer de una mujer que la injusticia había intentado quebrar sin éxito. Los policías escoltaron a Augusto fuera de la plaza bajo un sol implacable. Mientras lo llevaban, un niño del público, no el hijo de Elena, sino uno cualquiera, preguntó en voz alta por qué se llevaban al patrón. Su madre, sin bajar la mirada, respondió con una frase que quedó grabada en los presentes: porque el que usa la verdad como arma no merece dirigir el destino de nadie. Era una frase sencilla, pero representaba la ruptura con años de obediencia ciega. Elena, aún temblorosa, caminó hacia uno de los portales buscando sombra. Juan y su hijo la acompañaban, cuando la brisa sopló desde los cerros cercanos, levantando motas de polvo dorado alrededor de ellos. Sintió que la vida comenzaba a moverse de nuevo, como un río que finalmente encuentra salida después de años de estar represado. Era la primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin miedo a que cada inhalación le costara algo. La sombra fresca del portal le ofreció a Elena un respiro que su cuerpo necesitaba desde hacía años. Apoyó la espalda contra la columna de piedra, respirando hondo, mientras su hijo se aferraba a su rebozo, como si temiera que, al soltarla, todo lo vivido pudiera desaparecer como un sueño frágil. Juan se mantuvo a su lado, atento, sin invadir su espacio, respetando el momento sagrado en el que madre e hijo intentaban reconocerse mutuamente después de tanto tiempo separados. La brisa que llegaba desde los cerros arrastraba aromas familiares: mezcal, pan recién horneado, fruta madura. Era como si la propia tierra quisiera recibir de vuelta a la mujer que había sido injustamente despojada de su derecho a vivir en paz. La multitud permaneció cerca, pero guardando distancia, como si comprendiera que estaba presenciando un momento demasiado íntimo para interrumpir. La partera y la mujer del Tule se hicieron a un costado, observando con emoción contenida. Ambas conocían el peso de los secretos
que se habían visto obligadas a guardar durante años. Y sabían que aquel reencuentro, no solo significaba justicia para Elena, sino también para todas las mujeres cuyos silencios habían sido aplastados por abusos disfrazados de tradición. Las dos cruzaron miradas de complicidad, compartiendo un alivio profundo. Por fin, la verdad caminaba con paso firme bajo el sol de Tacolula. Elena acarició el cabello de su hijo, sintiendo bajo sus dedos la textura tibia y suave que había soñado tantas veces. Él la miraba con una mezcla de timidez y curiosidad, como si aún intentara entender quién era esa mujer que lloraba y sonreía al mismo tiempo. Ella le preguntó suavemente si estaba bien, si tenía miedo, si necesitaba descansar. Él negó con la cabeza y se acercó un poco más, como si quisiera comprobar que no se perdería de nuevo. En ese gesto sencillo, Elena encontró una fuerza que creía perdida, una fuerza nueva, nacida no del sufrimiento, sino del amor recuperado. Juan, observando aquella escena, sintió un nudo en la garganta. No era su hijo, no era su historia, pero había algo en la valentía de Elena que lo conmovía profundamente. Cuando ella levantó la mirada hacia él, encontró en sus ojos un reflejo que reconocía sin necesidad de palabras. Era la mirada de alguien que también había sido herido por la injusticia y que había aprendido a caminar pese al dolor. Por un instante, Elena sintió que no estaba sola en aquel nuevo comienzo, y aunque no sabía qué lugar ocuparía Juan en su futuro, sí sabía que su llegada desde las montañas había sido un acto de compasión tan grande que su vida jamás podría volver a ser la misma. Mientras tanto, en la plaza, algunos comerciantes empezaban a desmontar sus puestos, pero cada uno lo hacía más despacio de lo normal, como si aún quisieran mantenerse cerca, para asegurarse de que Elena estuviera a salvo. Un grupo de mujeres se acercó con botellitas de agua fresca y pedazos de pan. Ofrecieron la comida sin decir una palabra, simplemente extendiendo las manos con delicadeza. Elena aceptó un vaso y dio un sorbo pequeño. Agradecida, era la primera vez, en muchos años, que recibía algo sin condiciones, sin órdenes, sin miedo. La mujer del tule se acercó con paso lento, llevando consigo una pequeña bolsa de manta, donde guardaba pertenencias del niño. La extendió hacia Elena, con una sonrisa tímida, como quien entrega un tesoro que custodia desde hace mucho. Le explicó que allí guardaba la primera ropa del niño, una medallita que le habían regalado, y algunos juguetes que él mismo había seleccionado. Elena acarició la bolsa con manos temblorosas, sintiendo que cada objeto allí guardado era un pedazo del tiempo que no pudo compartir con su hijo. No lloró esta vez, sonrió, y esa sonrisa, pequeña pero firme, iluminó la plaza más que el sol de la mañana. Juan propuso, con voz suave, que se retiraran a un lugar más tranquilo, lejos de la agitación del mercado. Sugirió caminar hacia un costado de la iglesia, donde los árboles grandes ofrecían sombra espesa. Elena asintió, tomó de la mano a su hijo, y juntos caminaron despacio, como si sus pasos estuvieran aprendiendo un nuevo ritmo, uno más libre. Atrás quedó el cadalso, la soga, los gritos de Augusto, y la humillación pública. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de que aquella vida no volvería a pertenecerle a nadie más que a ella. La gente los siguió con la mirada, pero sin acercarse. Por primera vez, respetaban el espacio de una mujer que antes habían juzgado, sin conocer. Y en ese respeto recién aprendido, había algo profundamente transformador, el reconocimiento de su humanidad. La partera, observando la escena desde lejos, hizo una señal de cruz y murmuró una oración de agradecimiento. Ella sabía que la justicia no siempre llega en forma de castigo legal, sino en la forma de verdad revelada, dignidad restaurada y vidas reparadas. Cuando llegaron a la sombra de los árboles, Elena se sentó en una banca de madera. Su hijo se acomodó a su lado, recostando la cabeza sobre su brazo. Juan permaneció de pie unos pasos atrás, dándoles espacio. El viento movió suavemente las hojas sobre ellos, creando un sonido parecido a un susurro. Elena cerró los ojos y, por primera vez desde que salió de Mitla, se permitió sentir paz. No era una paz completa, aún quedaban heridas por sanar, decisiones por tomar y caminos por recorrer, pero era suficiente para ese momento. La mujer respiró hondo, permitiendo que el nuevo aire llenara sus pulmones. Miró a su hijo dormir casi y sin darse cuenta, con la boca entreabierta y el ceño relajado. Miró a Juan, que la observaba desde la distancia con respeto. Miró el cielo claro, sin nubes, como si la sierra entera hubiera decidido regalarle un día limpio para empezar de nuevo. Y en ese instante, comprendió algo
que la acompañaría el resto de su vida. La verdad puede ser escondida, distorsionada o sepultada, pero nunca destruida. En su pecho, una certeza nueva comenzó a florecer. Estaba lista para reconstruir lo que le habían arrancado. No sabía todavía dónde viviría, ni cómo protegería a su hijo, ni qué camino tomarían desde ese día. Pero lo que sí sabía era que ya no tenía miedo. Y ese simple hecho, después de tantos años de silencio impuesto, era la mayor victoria. El sol avanzaba lento por el cielo, cuando Elena, aún bajo la sombra del gran ahuete, levantó la mirada hacia Juan. Él se acercó con pasos suaves, respetuosos, como quien no quiere romper la quietud recién conquistada. Preguntó si necesitaba algo, si quería agua, si prefería regresar a Mítila, o quedarse un tiempo en Deacolula, hasta que las cosas se acomodaran. Elena lo observó con atención, notando la honestidad en cada palabra. No era un hombre que buscara aprovecharse de la situación y reclamar mérito alguno. Era alguien que entendía el peso del dolor ajeno, y sabía acompañarlo, sin imponer su presencia. Ese tipo de compañía, tan rara en su vida, le produjo un calor inesperado en el pecho. Su hijo, dormido sobre su brazo, respiraba con la tranquilidad de quien ha encontrado finalmente un refugio. Elena lo acarició con suavidad, pensando en todo lo que habían perdido, y en todo lo que aún podían construir. El niño había crecido lejos de ella, entre otras manos, otras voces, otras rutinas, pero aún así, la forma en que se aferraba a su rebozo revelaba un vínculo profundo que ninguna distancia había roto por completo. La maternidad, arrancada de manera violenta, regresaba ahora, con una mezcla de ternura y responsabilidad que la llenaba de fuerza. La partera y la mujer del Tule se acercaron una última vez para despedirse. La primera le dijo que no debía cargar culpa alguna, que había hecho lo que pudo con las circunstancias terribles en que vivían las mujeres de esa región. La segunda le aseguró que seguiría visitando al niño, y Elena lo permitía, no para reclamarlo, sino para acompañarlo, porque lo quería como propio. Elena tomó sus manos, con gratitud, con un respeto profundo por esas dos figuras que habían preservado la verdad, cuando nadie más se atrevió. Eran testigos vivientes de una historia que había intentado ser borrada, pero que ahora renacía con fuerza. Mientras se despedían, algunos vecinos de Deacolula se acercaron con timidez, ofreciendo palabras de disculpa y solidaridad. Admitieron que nunca habían sabido toda la historia, que se habían dejado llevar por los rumores, por las tradiciones viejas que castigaban siempre a las mujeres. Uno de ellos, un hombre mayor de sombrero gastado, confesó que durante años había creído cada palabra que salía de la boca de Augusto, pero que ahora veía con claridad la magnitud del daño que el cacique había causado. Elena aceptó sus disculpas sin rencor. Sabía que la ignorancia a veces era hija del miedo, y no de la maldad. Cuando la plaza comenzó a vaciarse, Juan se ofreció a acompañarla a un lugar seguro. Había una pequeña casa en Santa Catarina Minas, explicó, donde podía quedarse mientras decidía qué hacer. No era una oferta impositiva ni una sugerencia disfrazada de caridad. Era un apoyo sincero, nacido del deseo de proteger sin encerrar, de cuidar sin controlar. Elena dudó un momento, no por desconfianza hacia él, sino porque su vida entera había sido marcada por decisiones tomadas sin su consentimiento. Esta vez quería elegir con libertad, aunque la elección la asustara. Finalmente, levantó la vista hacia la montaña. El camino hacia Minas era largo, empinado, lleno de barrancos y curvas peligrosas, pero también estaba lejos de la sombra de la hacienda de Augusto. Era un lugar donde los caciques tenían menos poder, y donde la gente vivía con una sencillez que ella extrañaba profundamente. Miró a su hijo, que aún dormía, y luego a Juan, que esperaba con paciencia la respuesta. Y en ese instante, comprendió que lo importante no era el destino, sino el hecho de caminar hacia él sin cadenas invisibles. Aceptó la propuesta con un simple asentimiento. Juan sonrió apenas, como si temiera mostrar demasiada alegría. La ayudó a ponerse de pie, cuidando de no despertar al niño, y juntos comenzaron a caminar hacia la salida de la plaza. El sol se filtraba entre las ramas del ahuete, creando figuras doradas que parecían marcarles el paso. Cada uno de esos pasos era un acto de libertad, una declaración silenciosa de que el ciclo de dolor estaba llegando a su fin. A medida que avanzaban, Elena sintió algo nuevo en el pecho. No era miedo, ni culpa, ni vergüenza. Era un hilo de esperanza, delgado pero firme, que la unía a su hijo y al futuro que estaban a punto de construir. No sabía qué encontraría en las montañas, ni cuánto tardaría en sanar completamente, pero por primera vez tenía la certeza de que la vida podía ofrecerle algo más que sufrimiento. Volteó una última vez hacia la plaza. El cadalso seguía allí,
vacío, inútil, como un símbolo de un poder que había comenzado a desmoronarse. La multitud ya casi y no estaba. Los puestos del mercado se desmontaban. Los sacerdotes habían vuelto al templo. Nada parecía diferente. Pero Helena sabía que todo había cambiado. No para todos, quizá, pero sí para quienes presenciaron la caída de un cacique y el renacer de una mujer silenciada. Tomó aire profundo y siguió caminando. A su lado, Juan cuidaba el ritmo del paso. En sus brazos, su hijo dormía en paz. Y frente a ellos, la sierra se abría como un camino nuevo, limpio, dispuesto a recibirlos. La dignidad había regresado a su vida. La verdad se había encargado del resto.